12 de junio de 1944, 6:40 de la mañana. Cerca de las laderas al este de Velletri, Italia. La niebla matutina se extendía como una fina capa de polvo sobre las escarpadas tierras de cultivo, desplazándose en lentas olas por el terreno irregular. Tras la caída de Roma, las posiciones aliadas habían avanzado en líneas escalonadas, pero el terreno castigaba cualquier movimiento. Los caminos rurales serpenteaban entre huertos, viñedos y campos abandonados. Desde la distancia, estos senderos parecían inofensivos, pero servían como corredores ideales para las unidades de reconocimiento en motocicleta alemanas. El enemigo utilizaba veloces BMW R-75 y Sundap KS-750, máquinas diseñadas para recopilar información y desaparecer ante cualquier reacción. Sus motores zumbaban silenciosa y constantemente. Los motociclistas llevaban binoculares, cuadernos y radios. Se movían con rapidez, serpenteando por calles estrechas e informando con una precisión letal. Cada informe significaba un contraataque o una descarga que castigaba a la infantería aliada en la línea. Los hombres de la 88ª División de Infantería conocían el sonido de esos motores. Los oían al amanecer y al anochecer. Aprendieron a esperar una descarga de mortero. Las motocicletas de reconocimiento encontraron caminos que ningún tanque o camión podría jamás atravesar. Las minas rara vez los detenían. Los procedimientos estándar exigían patrullas de campo o alambradas de púas, pero estas medidas eran en gran medida ineficaces en el vasto terreno. Los comandantes concentraron sus fuerzas en las rutas principales. Los caminos secundarios permanecieron desprotegidos, ofreciendo al enemigo brechas que éste aprovechó hábilmente. Cada día se repetía el mismo patrón. Los motores se acercaban. Se levantaban nubes de polvo. Un breve reconocimiento. Luego, silencio. Luego, fuego de artillería. El soldado Thomas Jensen llevaba semanas observando los acontecimientos. Medía 1,78 metros, delgado por el trabajo del campo, con las manos curtidas por años de reparar arados, afilar herramientas y limpiar campos. Criado en la Iowa rural, había arado hectáreas tras hectáreas de maíz y soja. Conocía el terreno. Sabía lo pesada que era la maquinaria al rodar sobre terreno blando. Sabía cómo los escombros ocultos podían inutilizar el equipo. Un tornillo roto en tierra suelta podía pinchar la rueda de un tractor. Una púa oxidada de un rastrillo podía cortar la rueda de una carreta. La agricultura lo obligaba a mantener su tierra limpia o arriesgarse a que la maquinaria se averiara. Este recuerdo persistía mientras se agazapaba en la fangosa tierra italiana, escuchando el eco de otra motocicleta de reconocimiento sobre la cima de la colina. El problema se hizo evidente. Las motocicletas de reconocimiento usaban orugas aparentemente sin uso. Sus conductores preferían terreno firme con suficiente agarre para mantener la velocidad. Evitaban las secciones rocosas que corrían el riesgo de sufrir daños. Evitaban el lodo profundo. Evitaban los cráteres recientes. Sus preferencias formaban un patrón que Jensen podía discernir a simple vista. Notó que las mismas 3 orugas se usaban repetidamente. También notó lo poco blindado que estaban las motocicletas. Sus neumáticos representaban su mayor debilidad. Los neumáticos de guerra alemanes estaban hechos de caucho multicapa reforzado con cuerda de lona. Si bien estaban diseñados para ser duraderos, seguían siendo delgados en comparación con los neumáticos de los vehículos blindados. Jensen examinó un neumático capturado. Estudió su grosor. Presionó el pulgar contra el caucho y notó cómo cedía. Imaginó lo que una punta afilada de metal podría hacer bajo el peso de un vehículo en movimiento rápido. Una motocicleta de reconocimiento alemana promediaba entre 60 y 70 km por hora en caminos de tierra, más lenta en terrenos accidentados, pero aún lo suficientemente rápida como para que el conductor eligiera una ruta antes de percibir cualquier peligro. El neumático delantero ejercía una presión de unos 90 kilogramos al cruzar pequeños obstáculos. A esa velocidad, cualquier objeto afilado en el ángulo correcto podría perforar la carcasa. Jensen pensó en esto mientras estudiaba las huellas. Pensó en las puntas de azada rotas enterradas en los campos de su padre. Recordó cómo seguían dañando el equipo mucho después de que el óxido hubiera ablandado el metal. Se dio cuenta de que solo necesitaba puntas, no armas completas. Algo barato. Algo rápido de producir. Algo invisible bajo una pulgada de tierra. Esa tarde, recorrió la zona. Examinó el terreno como si fuera un campo que estuviera preparando para sembrar. Clavó un palo en la tierra. Comprobó la humedad. Evaluó la firmeza.
Calculó dónde podrían ocultarse pequeños clavos metálicos sin que se vieran las puntas. Encontró un pasillo ideal, un sendero recto y estrecho entre dos muros de piedra derrumbados. Las bicicletas circulaban por allí casi todas las mañanas. El suelo era lo suficientemente firme como para sostener un clavo, pero lo suficientemente suelto como para ocultarlo. Jensen marcó la distancia en pasos. Midió la profundidad con el pulgar. Seleccionó 4 metros de terreno por donde las ruedas enemigas rodarían sin desviarse. Regresó a la parte trasera y revisó montones de chatarra. Viejas granjas cercanas se habían derrumbado. Herramientas yacían esparcidas bajo vigas rotas. Encontró picos oxidados, varillas dobladas y fragmentos de hierro angular. Afiló las puntas en un bloque de hormigón rugoso. Las martilló hasta formar puntas estrechas. Algunas las cortó en trozos de unos 12 centímetros de largo. Otras las dobló en púas. Trabajó con concentración y calma. Las puntas no necesitaban un brillo perfecto. Solo necesitaban bordes afilados y un núcleo sólido. El óxido no las debilitaría lo suficiente como para importar. La presión de la tierra las mantendría en pie. Esa tarde, regresó a la ruta elegida. Esperó hasta que oscureciera. Con cuidado, colocó cada clavo, clavándolos en el suelo con un ligero ángulo. Eligió un ángulo de entre 15 y 20 grados, según la dirección del tráfico. Un neumático a toda velocidad se hundiría más en la punta. Un ángulo más pronunciado corría el riesgo de desviarse del rumbo, mientras que uno demasiado suave corría el riesgo de doblarse. Jensen revisó cada clavo con la bota. Los cubrió ligeramente con tierra seca, creando una fina capa que se mimetizaba con la estructura circundante. En 20 minutos, había terminado. A la mañana siguiente, los soldados lo notaron regresando con las mangas sucias. Se rieron y lo llamaron jardinero. Vieron su puñado de metal doblado y no le prestaron atención. Lo interpretaron como una distracción del granjero. Jensen no dijo nada. Sabía que la tierra hablaría por sí sola. A las 6:12 de la mañana, un zumbido lejano resonó por el valle. Los hombres reconocieron el ruido. Una BMW R75. Rápida. Fiable. Conducida por exploradores confiados. El polvo se arremolinaba tras la silueta distante. La motocicleta siguió la pista trazada por Jensen. Con toda su fuerza, la rueda delantera golpeó el primer clavo. El neumático se deformó. El flanco se rasgó. El clavo metálico atravesó la goma y la cubierta de tela. La rueda se bloqueó. La motocicleta se desvió hacia la izquierda. El sidecar se levantó. El eje se torció. La máquina resbaló y se estrelló contra el suelo. Los hombres se quedaron mirando. Jensen ya sabía lo que había pasado. El impacto resonó por el valle llano. Una densa nube de polvo se arremolinaba. La motocicleta quedó retorcida, claro indicio de una avería mecánica inminente. La rueda delantera se había derrumbado sobre la pista de clavos como tela rasgada. Las capas de material estaban rasgadas en largas tiras. La goma se había deformado formando ondulaciones irregulares. La horquilla delantera se dobló por la repentina tensión. La rueda del sidecar se clavó en el suelo, dejando un profundo surco de varios metros. Los exploradores se pusieron de pie a toda prisa. Uno se agarró la pierna. El otro intentó sacar la radio del sidecar. Ninguno de ellos esperaba que el viaje terminara en una fracción de segundo en un montón de metal y tierra. La patrulla aliada se movió con rapidez. Cruzaron el campo en una línea cerrada. 2 apuntaron sus fusiles a los asustados alemanes, mientras que un tercero les arrebató la radio de una patada. La captura transcurrió sin contratiempos. No se disparó ni un tiro. El equipo de reconocimiento fue capturado con vida, junto con sus registros, croquis y coordenadas cartográficas. Eso por sí solo hizo que el incidente fuera valioso. Los registros de reconocimiento alemanes solían ser más precisos que las estimaciones aliadas. Sus croquis del perímetro aliado debían revisarse a diario. Cada frecuencia de radio capturada salvaba hombres en el frente. Jensen observó cómo la patrulla arrastraba a los exploradores de vuelta al campamento. Se concentró en el neumático destrozado. El clavo había perforado la goma con precisión. El ángulo coincidía con sus cálculos. El suelo lo contaba todo con claridad. El neumático golpeó el primer clavo a unos 50 kilómetros por hora. La forma del suelo alrededor del clavo reveló la fuerza del impacto. Salió tierra suelta desprendida.
Se formó un pequeño cráter donde el clavo se dobló ligeramente al impactar. El segundo clavo perforó el flanco. El tercero rasgó la banda de rodadura. Jensen examinó con calma cada punto. Su teoría se había confirmado. Una forma estrecha y puntiaguda, colocada en el ángulo y la profundidad adecuados, aprovecharía la debilidad estructural del neumático. Lo comprendió igual que una vez comprendió por qué la cuchilla de una cosechadora se atascaba al encontrar chatarra enterrada. El revisor del tren llegó con los oficiales Baldwin y Coates. Examinaron el camino dañado. Se inclinaron sobre los clavos aún visibles tras el impacto. Los oficiales hablaron en voz baja. Midieron un clavo con una regla de bolsillo. Comprobaron su profundidad y espaciado. Observaron la motocicleta incautada. Su rueda ya no parecía una pieza funcional. Compararon el ancho del surco con el área que Jensen había preparado. Le pidieron que explicara su procedimiento. Jensen mantuvo una explicación sencilla. Describió la presión sobre el suelo, la construcción de los neumáticos y cómo una motocicleta a gran velocidad se desplaza en línea recta. Explicó cómo una punta inclinada hacia adelante aprovecha la velocidad del vehículo. Demostró cómo una cubierta plana protege la trampa sin alterar la apariencia del terreno. Los oficiales escucharon atentamente. No tenían formación técnica en agricultura ni ingeniería, pero comprendían las implicaciones en el campo de batalla. Un dispositivo sencillo que desactivaba una motocicleta de reconocimiento sin explosivos ofrecía dos claras ventajas: primero, reservaba minas valiosas para objetivos más importantes; segundo, no requería cadena de suministro. La chatarra era fácil de conseguir. Al mediodía, la noticia se había extendido por toda la zona. Los hombres acudieron al lugar y observaron la rueda destruida. Algunos preguntaron cómo había afilado el metal. Otros querían saber a qué profundidad debían clavar los clavos en la tierra arcillosa en lugar de tierra. Jensen respondió a todas las preguntas con claridad práctica. Explicó que la tierra más blanda requería clavos más cortos, ya que los largos podían volcarse. La tierra dura, en cambio, necesitaba bordes más afilados que penetraran más profundamente. Explicó cómo la humedad afectaba el camuflaje. Tierra húmeda se aglomera, tierra seca fluye. Aconsejó esparcir el polvo suelto con los dedos en lugar de con las botas para evitar patrones antinaturales. Los soldados escucharon, pues los resultados estaban ante sus ojos. Esa tarde, los ingenieros probaron uno de los clavos restantes con una llanta de repuesto recuperada. Montaron la llanta en un chasis y la empujaron manualmente por la pista de pruebas. El clavo penetró la goma con mínima resistencia. Los ingenieros repitieron la prueba en varios ángulos. Confirmaron que la inclinación de Jensen hacia adelante permitió que el clavo penetrara sin ser detectado en la superficie de la carretera. Mapearon los puntos de perforación, anotando el ancho del pasillo y la distancia recomendada entre los clavos. Estimaron que un camino de 4 metros con 6 u 8 clavos podría inutilizar cualquier motocicleta que circulara a más de 20 km por hora. Las pruebas confirmaron la suposición intuitiva de Jensen. Los comandantes solicitaron un breve informe. Jensen hizo un pequeño boceto que mostraba la posición de los clavos. Dibujó un corte transversal del neumático. Dibujó la profundidad del terreno y la inclinación hacia adelante. Evitó la jerga técnica y empleó un lenguaje sencillo. Se colocó un trozo de chatarra afilado de 15 centímetros de largo en un ángulo de 15 grados, ligeramente cubierto, y se posicionó donde la motocicleta se encontraría con una línea. Los oficiales aprobaron el informe de inmediato. Se prepararon para compartir el método con los pelotones vecinos. Al día siguiente, el enemigo probó otra ruta secundaria. Esta vez, la motocicleta de reconocimiento utilizó un camino sinuoso entre dos hileras de enredaderas. Los exploradores conducían con confianza. Sus motores funcionaban con suavidad. El camino parecía intacto. La rueda delantera golpeó una tira de clavos que se había colocado solo horas antes. El neumático se desinfló de inmediato. La motocicleta se deslizó lateralmente. El conductor se estrelló contra una estaca de enredadera. El sidecar volcó. Los soldados acudieron rápidamente al lugar y capturaron a los exploradores antes de que pudieran orientarse. El accidente fue casi idéntico al primero. La llanta de aluminio se dobló hacia adentro. El neumático se desprendió del buje. La tierra salió despedida en un semicírculo detrás de la placa protectora. La noticia se difundió más rápido ahora. Los líderes inspeccionaron el sitio en persona. Recorrieron el perímetro con Jensen.
Le pidieron que explicara por qué esta ruta funcionaba a pesar de la tierra suelta. Jensen señaló el sendero que cruzaba el campo. Explicó que las motocicletas de reconocimiento siguen rutas predecibles porque los conductores se basan en señales visuales estables. Evitan el terreno blando a menos que se vean obligados a hacerlo. En este caso, las hileras de vides formaban un embudo natural. La motocicleta no tenía ruta alternativa. Se adentró en el corredor sembrado de espinos sin salida. Más tarde esa noche, Jensen afiló más chatarra. Sus manos se movían con un ritmo ensayado. Martillaba el metal doblado hasta enderezarlo. Con una piedra áspera, limaba los bordes. Trabajaba con rapidez pero con cuidado. Los hombres se reunieron a su alrededor y le preguntaron si podían aprender. Les enseñó a cortar metal con golpes controlados. Les enseñó a comprobar el filo presionando suavemente la punta contra la madera. Les advirtió que no clavaran los clavos demasiado profundos. Les aconsejó que se agacharan mientras los clavaban para que sus botas no dañaran el patrón. Al anochecer, se habían despejado varios caminos en todo el sector. Algunos soldados usaban estacas viejas de tienda, otros palas rotas. Un hombre encontró un diente de grada oxidado, que Jensen elogió como perfecto. Todo el perímetro se transformó en un silencioso taller de defensas improvisadas. Sin explosivos ni cables trampa. Solo metal, tierra y una hábil colocación. Amaneció la tercera mañana, y un tenue velo de niebla cubría las tierras bajas. La visibilidad era de solo unos 50 metros. El rocío brillaba en cada hoja de parra y piedra. La línea aliada permanecía en silencio, salvo por la tos o el susurro ocasional de los soldados que se despertaban antes del desayuno. Jensen recorría el perímetro con calma. Examinaba cada rastro de clavos con los ojos, no con las manos. Cualquier movimiento en el suelo habría expuesto las trampas. Agachado en un pasillo, divisó una huella tenue, probablemente de un zorro o un perro callejero que se había movido durante la noche, pero nada llamativo que pudiera comprometer el camuflaje. A las 5:58 de la madrugada, el familiar rugido de un motor alemán llegó a sus oídos a lo lejos. Jensen levantó ligeramente la cabeza. El sonido se oía diferente en el aire húmedo. La motocicleta se acercaba desde el este, por un camino menos transitado, lleno de maleza y con profundos surcos. Jensen había previsto que este sendero se usaría con el tiempo, ya que conducía directamente a una pequeña hondonada donde los exploradores solían detenerse a observar la zona. Había colocado 8 clavos allí, escalonados para que el neumático hiciera contacto con al menos 2 puntos, independientemente de la trayectoria del piloto. El suelo era mixto, con zonas de arcilla y marga suelta. Jensen había ajustado la profundidad de los clavos en consecuencia. El motor se hizo más ruidoso. La motocicleta emergió de la niebla. El conductor se inclinó hacia adelante. El sidecar rebotó ligeramente sobre las piedras pequeñas. Esta vez, la humedad impidió que se levantara polvo, haciendo que la aproximación fuera más silenciosa de lo habitual. La motocicleta entró en el pasillo exactamente como Jensen había predicho. El neumático delantero golpeó la primera espina. La goma se desgarró bruscamente. La segunda espina penetró más profundamente y rasgó el forro de tela. La rueda giró hacia la izquierda. El conductor reaccionó demasiado tarde. La máquina se inclinó lateralmente y derrapó varios metros antes de detenerse en una nube de maleza destrozada. Los soldados actuaron con rapidez. Los exploradores intentaron levantar la bicicleta, pero la rueda dañada la inutilizó. Un explorador intentó retirar su radio, pero fue interceptado por fusileros. La captura transcurrió sin contratiempos una vez más. No hubo disparos. No hubo caos. Solo un vehículo inutilizado por un simple trozo de metal enterrado en el suelo. La patrulla aseguró a los prisioneros y los devolvió al campamento. Al mediodía, los oficiales se reunieron para una revisión formal. Se sentaron alrededor de una caja de madera que servía de escritorio improvisado. Jensen estaba de pie junto a ella. El teniente Coates organizó las notas. El capitán al mando, un hombre reservado de mirada penetrante, le pidió a Jensen que explicara las implicaciones tácticas más amplias del método de las pistas ocultas. Jensen respondió con sencillez. Explicó que las motocicletas de reconocimiento dependían del impulso y la confianza en el terreno. Evitaban examinar detenidamente las pistas más pequeñas porque la velocidad compensaba la incertidumbre. Una pista oculta con pistas ocultas alteraba el equilibrio entre velocidad y seguridad. Obligaba al conductor a considerar cada pista como una amenaza potencial.
Esto ralentizaba los patrones de reconocimiento. Esto reducía la frecuencia de patrullaje. Esto obligaba al enemigo a utilizar métodos alternativos. El capitán sopesó cuidadosamente las opciones. Era consciente de que interrumpir el reconocimiento tendría consecuencias de gran alcance. Sin información fiable, los equipos de mortero alemanes perderían precisión. Sin informes oportunos, las unidades blindadas dudarían. Sin un mapeo continuo, el avance de la infantería se ralentizaría. Un simple dispositivo hecho de chatarra podría perjudicar significativamente la toma de decisiones del enemigo. Los ingenieros presentaron sus hallazgos. Mapearon las 3 primeras perforaciones de los clavos y registraron la densidad del suelo, el contenido de humedad, las dimensiones de los clavos y el ángulo de penetración. Mediante bocetos, ilustraron la física subyacente. Un neumático de motocicleta, circulando a velocidades de entre 40 y 60 km por hora, genera suficiente presión para clavar un clavo con poca resistencia a través de varias capas de caucho, siempre que la punta del clavo sea estrecha y afilada. Una vez que el clavo penetra la primera capa, el neumático se hunde en la depresión resultante, agravando el daño. Incluso un clavo ligeramente doblado por el óxido sigue siendo efectivo gracias a la presión concentrada. Los ingenieros recomendaron una separación estándar de un clavo cada 20 a 30 centímetros para una cobertura óptima. Tras la presentación, el capitán asintió brevemente. Fue una aprobación tácita. Instruyó a Coates para que documentara el método como medida de campo aprobada. La orden se transmitió por correo a las divisiones circundantes. Jensen no esperaba reconocimiento oficial. Nunca buscó la gloria. Simplemente quería reducir el peligro que su unidad enfrentaba cada mañana. Sin embargo, en cuestión de horas, varias escuadras en la ladera habían comenzado a crear sus propios caminos de púas. Algunos hombres improvisaban nuevos diseños. Un grupo martillaba metal para formar hojas triangulares. Otro soldaba 2 púas para formar puntas en forma de cruz. Jensen inspeccionó su trabajo y corrigió errores. Les recordó que usaran el metal oxidado con moderación, ya que podía descascarillarse y desafilar la punta. Les indicó que inclinaran las púas uniformemente. Les aconsejó crear caminos de púas en cuellos de botella naturales, no en terreno abierto donde los exploradores pudieran evadirlos fácilmente. Esa misma tarde, Jensen registró una granja en ruinas. El edificio se había derrumbado años atrás. Quitó clavos viejos de las vigas de soporte. Examinó una bisagra oxidada y decidió que podía cortarse en 4 pedazos útiles. Detrás de la casa, encontró una reja de arado rota. Su metal era grueso, pero quebradizo por el tiempo. Comprobó su resistencia golpeándolo contra una piedra. Produjo un sonido brillante y resonante, confirmando que podía recuperarse. Lenta y cuidadosamente, trajo el metal de vuelta. Al anochecer, el pelotón había construido 12 reductos en su sector. Algunos se extendían a lo largo de estrechas cimas, otros a lo largo de suaves curvas. Unos pocos se ubicaban cerca de trincheras derrumbadas, por donde solían circular las motocicletas de reconocimiento, buscando huecos. Los hombres sabían que el reconocimiento se reanudaría a la mañana siguiente. Esperaban con una mezcla de anticipación e inquietud. El día siguiente amaneció más frío de lo habitual. El viento soplaba por el valle, trayendo el lejano estruendo del fuego de artillería. A las 6:17 de la mañana, 2 motocicletas de reconocimiento se acercaron desde el norte. Al principio, los exploradores condujeron con cautela, observando el terreno. Parecían intuir que algo había cambiado. Su aproximación fue más lenta y deliberada. Evitaron 2 de los caminos principales. En cambio, trazaron un amplio arco, acercándose a una pendiente de grava suelta. La primera motocicleta aceleró para evitar las trampas previstas. La segunda lo siguió de cerca. Fueron lo suficientemente rápidos como para abordar la pendiente sin corregir el rumbo. La primera motocicleta se metió en el rastro de clavos que Jensen había dejado cerca de una roca expuesta. La rueda delantera reventó al instante. La motocicleta se estrelló contra el terraplén. El segundo explorador intentó virar a la derecha, pero la rueda trasera golpeó otro clavo. La rueda reventó. Salieron pedazos de goma por todas partes. El vehículo giró y volcó. Ambos conductores cayeron al suelo. Los soldados se abalanzaron de nuevo y los capturaron sin mucha resistencia. Por primera vez, los exploradores parecían más desconcertados que heridos. Examinaron el terreno, intentando comprender por qué su rápido avance había fracasado. No vieron minas. Ni alambre de púas.
ni marcadores. Solo tierra. El silencio de la trampa los inquietó. Esto confirmó un importante efecto psicológico: cuando los soldados no pueden identificar la razón de su fracaso, su cautela aumenta. El mando analizó los aviones capturados. Los cuadernos enemigos contenían bocetos incompletos. Los exploradores habían trazado rutas alternativas. Sus registros revelaban que sospechaban de terreno blando o rocas ocultas, no de trampas artificiales. Este malentendido benefició a los aliados. Si el enemigo creía que el terreno era el único responsable de los accidentes, no ajustaría eficazmente sus tácticas. Esa tarde, Jensen enseñó a todo el grupo a reconocer las condiciones del terreno que pueden ocultar picos. Señaló las zonas donde la humedad hacía que la tierra se apelmazara. Explicó cómo interpretar las huellas dejadas por motocicletas anteriores. Explicó que los exploradores prefieren caminos estables porque la inestabilidad ralentiza el reconocimiento. Los hombres escucharon atentamente. Habían visto los resultados. Querían repetirlos. Para el cuarto día, los senderos de púas se habían extendido como líneas de acero invisibles por toda la zona avanzada aliada. Lo que había comenzado como un experimento discreto de Jensen ahora configuraba la estrategia de defensa de todo un sector. Antes del amanecer, recorrió el campamento con un pequeño saco lleno de piezas de metal afiladas, revisando cada pasillo con pasos deliberados. Evitaba pisar directamente los senderos, evaluándolos visualmente, buscando señales de viento o actividad animal. El terreno estaba intacto. Las trampas estaban listas. La mañana transcurrió tranquilamente hasta las 6:09 de la mañana. Entonces, el rugido distante de un pesado motor Sundap KS750 irrumpió en el valle. Este modelo tenía un chasis más robusto y un sidecar más grande que el BMW estándar. Sus neumáticos eran más anchos y estaban reforzados con caucho más grueso. Los exploradores que lo conducían solían viajar con más confianza, ya que la máquina se desenvolvía mejor en terrenos difíciles. Esto hacía que la Sundap fuera más difícil de detener. Pero el mayor peso también implicaba una mayor presión de los neumáticos. Jensen sabía que el aumento de carga podría ser una ventaja. Una máquina más pesada genera una mayor fuerza descendente. Esta fuerza profundiza la grieta en el suelo. La motocicleta apareció en la cima de una ladera y descendió por un sendero estrecho y zigzagueante entre dos terrazas derrumbadas. El conductor escrutó el terreno con cautela pero con determinación. Su compañero sostenía binoculares. Pretendían cartografiar la línea aliada desde un punto estratégico más alto. Su avance era más lento que el de los exploradores anteriores. Presintieron el peligro, pero no lo comprendieron. Buscaban amenazas típicas como minas o alambre de púas, no clavos de acero ocultos en perfecto silencio. El Sundap tomó una curva cerrada que conducía directamente a uno de los corredores de clavos de Jensen. El suelo estaba compactado tras años de uso agrícola. Jensen había elegido cuidadosamente este lugar, ya que la tierra compactada sujeta los clavos con firmeza. El corredor tenía 3 metros de largo y contenía 10 clavos cuidadosamente angulados. La motocicleta entró en el corredor. El neumático delantero golpeó el primer clavo y reventó inmediatamente. El peso del neumático agravó los daños. El segundo clavo se clavó en la banda de rodadura. El neumático se dobló por su propio peso y reventó. La rueda se bloqueó. La motocicleta se desvió violentamente hacia la derecha. El sidecar se estrelló contra un muro de piedra, rompiendo el chasis. El conductor y el pasajero salieron despedidos varios metros. Los soldados bajaron corriendo la pendiente y cubrieron a los exploradores. El impacto produjo un eco metálico que reverberó entre las terrazas. El Sundap quedó torcido en un ángulo antinatural. Su neumático reforzado había fallado tan completamente como los de las motocicletas más ligeras. Los oficiales examinaron los restos y determinaron que ni siquiera el caucho más grueso había resistido el impacto. Esto confirmó que el método funcionaba en varios tipos de vehículos. Tras el traslado de los prisioneros, los ingenieros comenzaron a analizar el lugar del accidente. Examinaron las marcas de pinchazo y midieron los ángulos de entrada de los clavos. Concluyeron que las bicicletas más pesadas amplifican el efecto de los clavos debido a la mayor fuerza descendente. Por lo tanto, recomendaron usar clavos en pendientes o en tramos de carretera donde las bicicletas tienden a acelerar o frenar. Estos movimientos provocan cambios de peso que ejercen mayor presión sobre los neumáticos. Más tarde esa mañana, llegó un mensaje del mando del batallón. Solicitaban una demostración formal. Los comandantes querían ver el método de Jensen en condiciones controladas.
Jensen accedió, aunque prefería trabajar con discreción a un examen formal. Los soldados llevaron chatarra, herramientas y una llanta de repuesto capturada a un campo abierto detrás del campamento. Jensen clavó 3 clavos en el suelo a la profundidad y el ángulo precisos. Los ingenieros montaron la llanta de repuesto en un marco de madera con un eje de acero. 2 hombres empujaron la llanta hacia adelante con carrerilla. La llanta golpeó los clavos. Las puntas perforaron limpiamente la goma. La llanta se desinfló en menos de medio segundo. La demostración terminó rápidamente. Los comandantes exigieron instrucciones por escrito. Jensen presentó un boceto claro. Su caligrafía era simple y directa. Corrigió el ángulo de inclinación de las etiquetas y explicó a qué profundidad debían enterrarse las estacas en tierra húmeda o seca. Añadió una nota para ocultar las zonas dañadas con polvo suelto entre las yemas de los dedos. Los comandantes aprobaron el método y ordenaron su distribución en toda la división. Tras la demostración, Jensen regresó a la línea. Observó cómo los soldados, sin instrucciones, colocaban nuevas orugas para las marcas de los neumáticos. Un grupo colocó las orugas en una curva donde las motocicletas de reconocimiento solían reducir la velocidad. Otro grupo las colocó al pie de un pequeño puente. Jensen ajustó discretamente la separación y les mostró cómo evitar colocar las orugas demasiado juntas. Una separación uniforme era importante. Una separación demasiado corta podía provocar que el neumático rebotara, reduciendo la profundidad de penetración. Las orugas escalonadas aseguraban que el neumático impactara el objetivo en diferentes ángulos. Al mediodía, el enemigo volvió a poner a prueba el perímetro defensivo. Esta vez, 3 motocicletas de reconocimiento avanzaron juntas, dispersándose deliberadamente. Su objetivo era invadir los puestos de observación. La primera motocicleta se acercó a una estrecha loma que descendía hacia una depresión poco profunda. Jensen había previsto esta prueba. Había trazado una pista marcada con clavos en el fondo de la depresión para que la motocicleta los golpeara al acelerar. La motocicleta golpeó el primer clavo a aproximadamente 60 km por hora. El neumático reventó inmediatamente. El conductor perdió el control. El vehículo se estrelló contra un montículo de arcilla. La segunda motocicleta intentó adelantar por el exterior de la curva. Giró bruscamente a la izquierda para evitar el desnivel. Al hacerlo, entró en un largo pasillo que Jensen había preparado cerca de la valla de un viñedo abandonado. Había 7 clavos en el suelo. La rueda delantera golpeó 2, y luego un tercero. El neumático quedó aplastado. La motocicleta volcó, levantando polvo. La tercera motocicleta reaccionó a la velocidad del rayo. El motociclista había presenciado ambos accidentes e intentó huir. Aceleró hacia la cresta, con la esperanza de escapar por un estrecho sendero de cabras. Pero, presa del pánico, se topó con un sendero que Jensen había explorado en secreto 2 días antes. Los soldados habían colocado clavos allí la noche anterior. El neumático reventó al instante. La motocicleta volcó y derrapó varios metros antes de detenerse en una nube de grava. Los exploradores se alejaron a rastras, desconcertados. Su confianza se hizo añicos. Tras capturar la tercera patrulla de reconocimiento, los oficiales volvieron a reunirse alrededor de Jensen. El capitán inspeccionó los 3 lugares del accidente y asintió. Era una señal de éxito. Las patrullas de reconocimiento habían fracasado repetidamente. El enemigo aún no había identificado la causa. Sospechaba que se debía a la inestabilidad del terreno o a los escombros de los edificios destruidos. Lo que no sabía era que simples restos agrícolas, manipulados por un granjero de Iowa, habían paralizado su red de reconocimiento. Esa noche, Jensen se sentó junto a la fogata, afilando más metal. Las llamas se reflejaban en las puntas oxidadas. Los soldados se reunieron a su alrededor en silencio. Le preguntaron cómo ajustar la longitud de las lanzas para el suelo invernal y cómo ocultar las trampas después de la lluvia. Con paciencia, Jensen respondió a cada pregunta. Explicó que la tierra húmeda era más pesada y se compactaba más densamente. Aconsejó usar lanzas más cortas después de la lluvia, ya que las más largas podían hundirse más y perder su ángulo. Describió cómo nivelar la tierra húmeda a mano sin crear superficies lisas de aspecto artificial. Los hombres escucharon atentamente. Habían visto los resultados. Respetaban el oficio. Jensen había transformado el conocimiento simple en protección. Y la guerra, siempre voraz e impredecible, ahora tenía una nueva barrera silenciosa. Para el 5.º día, el enemigo se había vuelto más cauteloso.
Las patrullas en motocicleta eran menos frecuentes. Cuando aparecían, los exploradores conducían despacio, escudriñando cada centímetro de terreno. Su vacilación demostraba la eficacia de las bandas de púas. Una unidad de reconocimiento que viajaba a la mitad de velocidad proporcionaba solo la mitad de la información. Los equipos de mortero alemanes dependían de informes oportunos. Los informes tardíos perjudicaban su precisión. Los comandantes dudaban en lanzar contraataques sin un reconocimiento claro. Las bandas de púas no solo destruían vehículos, sino que interrumpían una cadena de decisiones que moldeaba el campo de batalla. A las 5:42 de la madrugada, una ligera brisa avivó la niebla contra las laderas. El suelo relucía donde el rocío se había acumulado en grietas poco profundas. Jensen avanzaba con paso firme por la línea. En cada corredor de púas, se detenía para examinar el terreno. Sabía que la humedad alteraba el camuflaje. El suelo húmedo oscurece la tierra y hace más visibles las irregularidades. Con las yemas de los dedos, espolvoreó un fino polvo de una pequeña bolsa que llevaba. Esto devolvió al suelo su aspecto natural. Los soldados que estaban cerca lo observaban trabajar. Habían aprendido que el camuflaje era tan importante como las propias púas. El sonido de los motores llegó del este una vez más. Dos BMW R-75 se acercaban por una larga cresta. Los conductores mantenían una distancia de 30 metros. Jensen se agazapó tras un muro de ruido y observó la escena. La primera motocicleta frenó antes de una curva. El conductor observó el terreno con cautela. Se inclinó a izquierda y derecha, buscando patrones inusuales. Incluso se apoyó brevemente en los estribos para cambiar de perspectiva. Esto indicaba que el enemigo había detectado un patrón de errores. Comprendían el peligro, pero no podían identificar su causa. Los exploradores eligieron una ruta alternativa que pasaba por detrás de un olivar. Jensen lo había previsto. 3 días antes, había inspeccionado discretamente el olivar y había encontrado un sendero estrecho cuyo suelo estaba firme a pesar de la lluvia reciente. Allí, colocó un corredor con surcos y 8 clavos en 2 líneas escalonadas. El ángulo correspondía a la dirección de la curva. En un ángulo de inclinación natural, el neumático impactaría con los clavos, aumentando así la presión en los flancos. El primer BMW entró en el bosque. Su rueda delantera cortó las hojas mojadas. El conductor se inclinó hacia la izquierda para seguir la curva. El neumático rozó la primera espina, y luego el segundo atravesó limpiamente la banda de rodadura. El neumático se desinfló al instante. La motocicleta volcó y derrapó, raspando la corteza de los olivos. El conductor cayó de lado. El sidecar chocó contra una raíz y volcó. El segundo explorador entró en pánico. Intentó rodear el pequeño bosque con un amplio desvío, pero terminó en un barranco poco profundo con tierra blanda a ambos lados. Los soldados habían colocado clavos allí la noche anterior, lo suficientemente profundos como para que no se vieran debido a la humedad. El conductor golpeó uno de los clavos directamente. La llanta reventó y se deformó. El vehículo volcó, arrojando al conductor de cara al suelo. Los soldados corrieron a ayudarlo y lo aseguraron. Este patrón se repitió 2 veces más durante el día. Las motocicletas de reconocimiento se acercaron al sector desde diferentes direcciones, pero fallaron en cada ocasión. Algunas chocaron con clavos colocados en las laderas. Otras se adentraron en senderos ocultos junto a troncos caídos. Una motocicleta intentó escapar, pero rodó directamente hacia un pasillo oculto en el fondo de una zanja de drenaje. Cada fracaso confirmó la eficacia del método de Jensen. Los comandantes ya no cuestionaban los resultados. Solo se preguntaban hasta qué punto podría ampliarse esta táctica. A la 1 de la tarde, los ingenieros del batallón entregaron un informe de campo resumido. Este incluía diagramas de 15 perforaciones de clavos. Documentaba la densidad promedio del suelo, la longitud de los clavos, la profundidad de penetración de los neumáticos y las distancias de deslizamiento tras el impacto. Los ingenieros determinaron que la mayoría de las motocicletas circulaban entre 40 y 60 km por hora en el momento de la perforación. A estas velocidades, bastaba con clavos moderadamente afilados. La fuerza descendente generada por el impacto provocó que el neumático colapsara naturalmente alrededor de la punta. El informe indicó que, si bien el metal oxidado a veces producía patrones de perforación irregulares, no afectaba la eficacia de los clavos. La colocación seguía siendo crucial. Los clavos en ángulo arrojaron los resultados más fiables. Esa tarde, se celebró una reunión cerca de la tienda de mando.
Capitanes, tenientes y suboficiales superiores se reunieron alrededor de una mesa de campaña cubierta de bocetos. Jensen se mantuvo ligeramente apartado. El teniente Coates comentó los hallazgos. Explicó que los senderos marcados funcionaban mejor en corredores estrechos, en pendientes, en cuellos de botella y en lugares donde los exploradores dependían de una línea fija. Hizo hincapié en el efecto psicológico. Los exploradores dudaron. Cabalgaron más despacio. Se acercaron con incertidumbre. Esta vacilación ralentizó el reconocimiento enemigo y redujo la precisión del fuego de artillería. El comandante le planteó una pregunta directa a Jensen: ¿podría este método detener también vehículos más pequeños, además de motocicletas? Jensen respondió pensativo. Explicó que los vehículos ligeros, como los utilitarios, podían soportar clavos individuales gracias a sus neumáticos más anchos. Sin embargo, grupos densos de clavos con puntas metálicas reforzadas podrían dañarlos. Por lo tanto, recomendó usar clavos más profundos para vehículos más pesados, colocados en pendientes con mayor fuerza descendente. Nunca exageró el método y describió limitaciones realistas. Los oficiales apreciaron esta claridad. Tras la sesión informativa, Jensen regresó a la línea. Lo esperaban soldados. Llevaban chatarra de un granero derrumbado. Querían forjar nuevas puntas. Jensen examinó el metal y lo separó en piezas utilizables e inservibles. Descartó los fragmentos frágiles. Las piezas más resistentes se marcaron para su posterior procesamiento. Trabajó con calma y concentración, mostrando a cada hombre cómo trabajar el metal uniformemente. Si un soldado martillaba demasiado fuerte, Jensen tomaba el martillo y le mostraba cómo producir puntas más limpias con fuerza controlada. Al anochecer, el perímetro presentaba más de 20 marcas de púas. Algunas discurrían en línea recta, otras formaban amplios abanicos para aumentar la probabilidad de impacto. Los soldados las cuidaban como si fueran herramientas. Restauraban refugios en la tierra, probaban ángulos con sus botas y afilaban metal sobre piedras. El sector se estaba convirtiendo en una red oculta de defensas silenciosas. El enemigo desconocía la verdadera amenaza. Los interrogatorios a los prisioneros lo confirmaron. Los exploradores capturados creían que los choques se debían al terreno accidentado, escombros ocultos o neumáticos desgastados. No consideraron trampas deliberadas. Esta idea errónea benefició a los aliados. Si el enemigo creía que el terreno en sí era la causa de los choques, no podría ajustar sus tácticas eficazmente. Seguiría enviando exploradores a posiciones vulnerables. Al caer la noche, Jensen se sentó en el tocón de un árbol afilando púas nuevas. El fuego crepitaba. Los soldados cercanos hablaban en voz baja entre ellos. Lo respetaban. No por su rango. No por sus órdenes. Sino por su discreta habilidad. Había usado conocimientos sencillos para proteger sus vidas. En una guerra dominada por la artillería, los tanques y los aviones, había introducido algo pequeño, discreto y preciso. Las rutas marcadas cambiaron radicalmente el reconocimiento en este sector. Obligaron al enemigo a dudar. Encarecieron cada misión de reconocimiento. Sembraron dudas en las mentes de los exploradores experimentados. Y la duda, en la guerra, lo ralentiza todo. El sexto día amaneció tranquilo y frío. El cielo permanecía gris. Bajo la superficie yacía una fina y seca costra. Jensen avanzaba por el borde con paso firme, comprobando cada pasillo. Observó donde el viento había arrastrado tierra suelta la noche anterior. Remendó las zonas dañadas a mano. Trataba los senderos con las púas como si fueran una herramienta que exigía precisión. A las 6:11 de la mañana, comenzó la inspección final del sector. 2 motocicletas de reconocimiento alemanas avanzaron desde la cresta occidental. Sus motores sonaban diferentes a los de las patrullas anteriores. Más lentos. Más pausados. Los motociclistas ya no confiaban en el terreno. Conducían a ráfagas cortas, deteniéndose cada pocos metros. Examinaban cuidadosamente el terreno. Esperaban minas. Esperaban cables trampa. Esperaban escombros ocultos. No esperaban encontrar simples clavos metálicos enterrados en un ángulo perfecto. La primera motocicleta se arrastró hacia un estrecho embudo formado por 2 muros rotos del huerto. El conductor observó el terreno. Miró a la izquierda, luego a la derecha. El terreno parecía normal. La motocicleta siguió avanzando. Jensen observaba desde un granero derrumbado. Había creado un pasillo corto y con púas en el embudo. El suelo era duro.
Las púas se sujetaban con firmeza. La motocicleta entró en el pasillo. El neumático golpeó el primer clavo. Un crujido seco rompió el silencio. El neumático reventó. La rueda se bloqueó. La máquina se estrelló contra el suelo. El conductor se estrelló contra el suelo y retrocedió, desconcertado. El segundo explorador volvió a entrar en pánico. Aceleró para escapar del cuello de botella y bajó por una suave pendiente. El ángulo desplazó el peso del vehículo hacia adelante. Los soldados habían colocado clavos allí la noche anterior. La rueda delantera golpeó 2 puntos en rápida sucesión. La rueda reventó. La motocicleta se deslizó por la pendiente y se estrelló contra el tocón de un árbol. El conductor dio 2 vueltas antes de detenerse. Los soldados lo aseguraron en cuestión de segundos. Los lugares de los accidentes confirmaron lo que el mando ya sabía. El reconocimiento en este sector se había desmoronado. Los informes enemigos llegaban tarde e incompletos. El fuego de mortero disminuía. Las patrullas desaparecían. Los alemanes ya no podían confiar en los estrechos caminos que antaño les habían dado ventaja. Una simple innovación había logrado lo que las minas y las patrullas no habían logrado, obligar al enemigo a cuestionar el terreno. Esa tarde, el comando visitó a Jensen. Los oficiales examinaron el mapa del sector y marcaron todos los lugares donde se habían colocado con éxito los clavos. Contaron más de 20 bicicletas inutilizadas en menos de una semana. Observaron que todas las incautaciones se habían realizado sin explosivos. Se dieron cuenta de que el método no requería cadena de suministro. Bastaba con chatarra, tierra y la colocación de los clavos. El capitán agradeció a Jensen en voz baja. Sin ceremonias. Solo un gesto decidido de un hombre que comprendía lo que se había logrado. Jensen rara vez respondía. Nunca buscó reconocimiento. Contemplaba los campos y los muros derruidos. Comprendía que la guerra recompensa a quienes prestan atención a los detalles más pequeños. Un agricultor reconoce patrones en el suelo y en la maquinaria. Un soldado reconoce el peligro en esos mismos patrones. Jensen había traído este conocimiento a través del océano y lo había usado para proteger a su unidad. Al anochecer sobre el valle, las huellas de los clavos permanecían ocultas bajo tierra. Esperaban en silencio. Sencillas púas de metal, forjadas por un granjero conocedor del terreno. Habían revolucionado el reconocimiento en este rincón de Italia. Gracias a su precisión y silencio, habían salvado vidas.